Bendiciones, mi nombre es Stephanie Castillo Pallero y soy estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos, OAPA. Hoy estaré con ustedes hablando lo que son la confiabilidad y la validez en la teoría de los test y fundamentos de medición. Es importante que como psicólogos cada uno de nosotros conozca cuáles son las razones para medir, los problemas que se nos pueden presentar al momento de medir constructos psicológicos, qué son las pruebas psicológicas y para qué son utilizadas. También las características de un instrumento para que se pueda llamar pruebas psicológicas. Dentro de esto podemos mencionar que es muy importante que debemos saber las razones para que vamos a medir en psicología. Dentro de las razones que podemos destacar es que éstas aportan un carácter científico, o sea, nos ayuda a tomar decisiones. Pretende la descripción, la explicación y la predicción de comportamientos de las personas. También recoge y compara los datos para establecer correlaciones y ecuaciones, o sea, nos permite fundamentar las teorías, erradica conjeturas sobre las observaciones o lo que escuchamos, nos ayuda a tomar decisiones sobre la intervención más adecuadas y nos permite como psicólogos cuantificar las características humanas objetivas o de objetividad de los procesos evaluativos. ¿Qué medimos? Es muy importante que debemos saber qué vamos a medir. En psicología medimos la conducta, el comportamiento, o sea, ¿qué conducta medimos? Son los atributos de la conducta, específicamente atributos psicológicos. ¿Qué es la medición? La medición esta se encarga de asignar un valor numérico a las conductas y a la ejecución de la persona mediante determinadas reglas. Específicamente, esta valoración se da las características que pueden ser subjetivas y objetivas. ¿Cuáles son las subjetivas? Bueno, las subjetivas son aquellas que le dan un valor de acuerdo al criterio del evaluador. O sea, las objetivas son específicas, ciertos rasgos físicos y psicológicos. Esta va recorriendo el uso de instrumentos de disposición. Estos valores se expresan a una escala definida. Las más utilizadas son las ordinales y las que tienen un intervalo de razón. Bueno, es importante también que al momento de evaluar debemos saber o indicar cuáles son los principales problemas que se pueden presentar al momento de medir constructos psicológicos. Dentro de los principales podemos mencionar que no existe una sola aproximación a la medición. ¿Cómo así? De una constructo universalmente aceptado. Esto siempre existirá la posibilidad de que las teorías seleccionadas de los diferentes tipos de conducta para la definición operativa de la conducta. La medición psicológica se basa en muestras limitadas de la conducta. Nunca se medirá exhaustivamente la conducta, sino la muestra representativa de esta. Falta la escala con un origen de unidades de medición definida. No siempre una puntuación 0 significa que hay un atributo de ausencia. ¿Cómo así? Hay un problema en la interpretación de las medidas adecuadas de la escala en la que está
van medidas los datos. Entonces, la conducta psicológica no puede definirse aisladamente. ¿Cómo es esto? De definiciones operacionales únicamente, sino que deben establecer relaciones con otros constructos y otros fenómenos derivados. Los principales errores de medidas son usualmente aleatorios, como así, e impredecibles, por motivos de que los individuos en particular durante la aplicación de una prueba puede estar más alerta y sentir menos ansiedad que otro que goza mejor salud que el resto de los evaluados. Es importante que definir qué son las pruebas psicológicas. Y las pruebas psicológicas son una técnica o un instrumento estandarizado que tiene como objetivo medir y evaluar las características psicológicas, específicamente rasgos generales de la personalidad de un individuo. ¿Para qué se utiliza? Bueno, las pruebas psicológicas, por lo tanto, tienen la finalidad de evaluar la salud mental de un individuo. El desarrollo y la interpretación de estas pruebas deben ser llevadas por un psicólogo. Es importante también mencionar que para obtener la confiabilidad y la validez desde las teorías clásicas de las pruebas deben seguir la forma sistemática los siguientes pasos. Número 1. Es importante establecer los objetivos. Se debe determinar las funciones a las que se va dirigida el instrumento. Número 2. Debemos identificar las conductas que conforman los constructos, o sea, operacional la variable. Determinar la conducta que conforma lo que vamos a medir. Tercero, verificar las restricciones de edad. Número 4, debemos establecer los índices. Número 5, debemos revisar los índices. El paso número 6 es mantener los índices a pruebas. Para esto también debemos proponer pruebas a los índices, poner estos a pruebas a ver si están siendo llevados de manera correcta. Debemos diseñar la prueba para ver si esta tiene una validez y el diseño de guía para las estrategias de cómo se llevarán estas pruebas. También las características principales de un instrumento para llamarse prueba psicológica, estas son: número 1, medir objetiva. Implica la precisión, hace posible que dos evaluadores independientes que siguen los instrumentos de la prueba tengan un mismo resultado. Muestra de conducta. ¿Qué es la muestra de conducta? Son unas muestras limitadas de las conductas que pretende el dominio conductual del atributo que se va a medir. Las técnicas o procedimientos sistemáticos se refieren a la noción. ¿Cómo así a la noción? Estandarizada o tipificación. El procedimiento de estas estandarización es una característica esencial de cualquier prueba psicológica y supone uniformidad de los procedimientos en la aplicación y en la puntuación de la misma, basada en establecimientos de normas. Estas son los establecimientos de normas, nos van a ayudar a interpretar las puntuaciones y las medidas. Y de predicción o inferencia, estas son predicciones de las ejecuciones observables del sujeto evaluado. O sea, ya clasificados los conceptos de medición y de las pruebas abordadas, estas constan de 3 conceptos en la evaluación. Primero, el testing. El segundo son los psicodiagnósticos. Y tercero, la evaluación psicológica.
Y por último, quiero mencionarles los que son las medidas objetivas. Son instrumentos de evaluación que son elaboradas rigurosamente, que nos permite evaluar el conocimiento, las capacidades, las destrezas, el rendimiento y las actitudes y la inteligencia. Estas son pruebas que deben responder datos exactos. Dentro de esta podemos encontrar falso verdadero o una selección múltiple según amerita el evaluador o el test. La muestra de conducta está esencialmente es un análisis de lo que tipificado y objetivo que de una muestra de las conductas de un individuo. Y las técnicas o procedimientos sistemáticos contribuyen los métodos correctos utilizando específicamente adquirir información. Estas técnicas son operativas y sistemáticas por medio de los recogidos, entonces tiene la validación y los análisis de la información. Espero que todas estas informaciones sean para el crecimiento intelectual de cada uno de ustedes. Me despido. Bendiciones.